basado en estéticas clásicas, sino en estéticas medievales. Por eso hablamos que entramos en la llamada Edad Media Argentina. Lo que le he dado en llamar neorrománico ecléctico, que es la transición del gótico al románico. Y ahí tienen gran importancia las congregaciones religiosas, más las que llegaron tarde, porque las que llegaron tarde, como los salesianos, tenían que utilizar como propaganda la arquitectura. Después va a venir la radio, la televisión, entonces la arquitectura va a perder peso, pero durante mucho tiempo la arquitectura fue un instrumento de propaganda en el sentido de propagar, no una fe, una congregación. Entonces, menciono esto porque aquí en La Plata los salesianos tuvieron una presencia activa, incluso el mismo Vespignani, ¿no? Como bien lo señala el libro que ustedes editaron en la Universidad Católica de La Plata con la arquitecta Maggi, ¿no es cierto? Entonces, vienen estas corrientes de inmigrantes de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, traen estéticas, acá está el padre Vespignani, que también nunca sabíamos la cara hasta que el archivo salesiano también atesoró grandes recursos, y ahí nos enteramos que Ernesto Vespignani tenía un discípulo, Florencio Martínez, que diseñó más de 700 iglesias en Argentina, pero con otra estética, ¿no? De las cuales solo catalogamos 162 obras, nos quedan más de 700 sin catalogar. De manera tal que en la Argentina del Centenario aparece este eclecticismo, este neorrománico nostálgico de Europa. Fíjense, no sé si conocen la iglesia más alta de Buenos Aires, que es Nuestra Señora de los Buenos Aires, que es de Ernesto Vespignani. Bueno, este tipo de iglesia, a mí que es la imagen de la derecha, me llamó mucho la atención porque es el único caso que vi. La Catedral de La Plata es el otro caso. El único caso que vi donde uno va a Europa, no sé si les pasa a ustedes, pero no quiero ser políticamente incorrecto un poco. Uno cuando vuelve de Europa, los primeros días es medio deprimido porque ve como las fotocopias de los originales. Con esta obra que le llamamos la iglesia más alta de Buenos Aires, cuando uno ve el original que está en Turín, es más pequeño, es más chico, es más modesto, y eso habla de una época también. Que Argentina se permitía el lujo de hacer construcciones que tomaban como modelo iglesias europeas, pero que eran mucho más modestas que lo que después realizábamos en nuestro país. Otra época. Bueno, avanzando un poco en esta descripción de la Edad Media Argentina, vamos a tener otro arquitecto, Alejandro Christophersen, que va a seguir con este neorrománico ecléctico, pero ustedes van a notar una impronta que ya está cansado Christophersen en su madurez, y hay un escrito en la revista de arquitectura que lo dice, cansado del eclecticismo, de la mezcla de estilos, sigue mezclando estilos, pero ustedes van a ver un interés de hacerlo todo más geométrico, más sintético. Este es el espíritu de la época cuando Carlos Ciriaco Mazza participa aquí de la Catedral de Buenos Aires, de La Plata. La estética cambió. El neogótico recargado era mal visto, porque incluso ya empiezan a presionar e influir las corrientes de vanguardia europeas. Entonces empieza a tomar importancia lo despojado, ¿no? Hasta llegar justamente al cardenal Copelo. Fíjense este trabajo, qué interesante de analizar, cuando se elige el estilo de un templo, ¿no? Entonces, el primer estilo de la iglesia de la Medalla Milagrosa, que Esteban Casas la visitó y la conoce bien, el primer proyecto era neogótico, pero ¿qué hace el cardenal Copelo? Lo veta, lo censura, dice no, el gótico es demasiado naturalista, el gótico habla del espíritu de una época que queremos superar, entonces impone la estética románica, como despojada, con ese interés de volver como una iglesia en su estado original. También hay una interpretación económica, que después de la crisis del 30 era mucho más caro hacer una iglesia neogótica que una neorrománica. Entonces se impone la estética del románico, ¿no es cierto? Y ahí aparece la figura de Carlos Ciriaco Mazza en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, donde fíjense que en pocos años cómo se va a pasar de este neorrománico ecléctico, mezcla de estilos, ¿no? Muchos le llaman iglesias de trasplante porque se tomaban modelos europeos por nostalgia, ¿no? Ernesto Vespignani venía de la Emilia-Romagna, otros venían de la Lombardía, del Piemonte, entonces la nostalgia, ¿no? Se va a empezar a reemplazar por esta estética de lo despojado.
románico ecléctico al románico sintético, donde ahí intervienen, participan otras influencias, ¿no? Entre ellas, estas son las iglesias de masa que están diseminadas por la periferia, por los barrios de Buenos Aires, que ustedes la van a ver que tienen una estética mucho más simplificada, ¿no? Más despojada. El trabajo que presenté en un congreso en Barcelona era una de las fuentes estilísticas de Copelo, va a ser el románico temprano llamado lombardo catalán de los Pirineos. Otra fuente estilística va a ser la época de la arquitectura religiosa durante el fascismo italiano. Ustedes saben que el fascismo italiano fue un totalitarismo que, a diferencia del alemán, al principio le dio mucha importancia a la vanguardia. De hecho, los futuristas, muchos futuristas y racionalistas adhirieron al fascismo. De manera tal que cuando ustedes, recuerden el concordato con el Vaticano, cuando ustedes van al Vaticano y ven la Avenida de la Conciliación, es un proyecto de esta época, ¿no? ¿Se acuerdan de la Avenida de la Conciliación? Que es sintética, que está geometrizada, tiene que ver con esta estética monumental de la época mussoliniana. Pero no es solo la única fuente estilística de masa, porque también es cierto que, por ejemplo, en Alemania estaba el expresionismo alemán, con las texturas. Resulta que el muro desnudo empezaba a ser visto como monótono, entonces aparece el expresionismo imponiendo una arquitectura ladrillera, que es también mucho que ver. Yo eso no lo tengo estudiado, pero ustedes saben que la Catedral de la Plata, otra gran diferencia es que tiene el ladrillo de vista, ¿no? Que ahora, mirando las imágenes, habría que estudiarlo, ¿no? No quiero decirlo sin no haberlo reflexionado previamente, pero esto de dejar el ladrillo a la vista, tan propio de Massa, no tiene que ver con ese espíritu de la época de diferenciarse del primer racionalismo le corbuseriano o de otros padres del racionalismo donde buscaban el muro absolutamente blanco y despojado. Entonces aparece esta otra fuente estilística que vamos a tener presente en la obra de Massa, ¿no? Y que de algún modo, lo vamos a poner a estudiar un poco mejor, la Catedral de la Plata con el ladrillo a la vista, ¿no? También nos dice mucho de un espíritu de una época. Bueno, ¿cómo hizo Massa para que en 7 años hacer medio centenar de iglesias? Nuestra hipótesis es, bueno, por dentro las iglesias son todas de planta basilical, ¿no es cierto? Y lo que hizo es, como en ese juego de niños que nosotros conocimos en nuestra infancia, que es el 1000 ladrillos, ¿no? Que hoy se reemplazó por el Lego, aparece esta arquitectura modulada, donde lo que hace Carlos Massa cambia de lugar la torre, de la nave, de la vivienda parroquial, para poder, con un proyecto original, inicial, poder desarrollar, según las necesidades de cada terreno, las distintas iglesias. De manera tal que este elenco de iglesias tan variadas que tenemos en Buenos Aires, y que también ustedes tienen en La Plata, porque si ustedes van al seminario menor y en el seminario mayor van a ver que las iglesias de Massa tienen esta estética, pero que después en Buenos Aires se va a empobrecer, va a utilizar menos recursos que aquí en La Plata. Bueno, entonces, para ir cerrando, la Edad Media argentina en arquitectura religiosa significó la transición de ese pasado del eclecticismo del siglo XIX a la vanguardia. Y entonces empiezan a aparecer, después de Massa, propuestas de vanguardia, donde todavía utilizan la referencia a lo medieval. Fíjense esta iglesia de Guiñazú, de Federico Guiñazú, que está en Plaza Italia, la ubican, que es una evocación del famoso Congreso Eucarístico Internacional del año 34, todavía tiene arbotantes. Es cierto que son arbotantes brutalistas, ¿no? Arbotantes con el hormigón armado a la vista, pero son arbotantes, ¿no es cierto? Yo doy clase al lado, en una pequeña universidad que hay al lado que se llama SEADE. Entonces siempre entro a esta iglesia y es una nueva estética que toma en cuenta lo medieval, pero ya está mirando al futuro. Del mismo modo que otra iglesia absolutamente desconocida, que es la María Inmaculada de Almagro, que es como neobizantina, pero ya es una caja absolutamente despojada de ornamentación. Bueno, en fin, para ir terminando, gracias a la arquitectura de esa medieval, fue la transición a la vanguardia, que después vamos a tener en tantas iglesias
que responden a estéticas que ya van a tener que ver con el romanticismo orgánico de los años 60, ¿no? Que son tan importantes y también tan desconocidas como esta pequeña iglesia deslumbrante que se llama San Enrique, que está en la periferia de Buenos Aires, San Cayetano del barrio de Belgrano, y ahí también, indirectamente y por razones biológicas, Carlos Ciriaco Mazza dejó su huella, porque quienes más desarrollaron esta estética fueron sus hijos mellizos, los arquitectos Benjamín y Patricio Mazza Lynch, ¿no? La Catedral de Zárate Campana, ¿no es cierto? Que les invito a que la conozcan, que es magnífica. Yo he conocido un obispo muy culto que la dirigía, el obispo Serlinga, pero después no sé qué interna hubo que lo sacaron, parece que estaba en contra del cardenal Bergoglio, lo que decían los chimentos, ¿no? Pero también un gran conservador de esta arquitectura de vanguardia, porque a veces el sacerdote no está formado para comprender ni lo antiguo ni lo moderno. Entonces es interesante cuando uno encuentra esas joyas, como acá también un arzobispo muy integrador, muy conservador del patrimonio, ¿no? En general uno recorre el mundo y lo que menos hay, conocimiento profundo de la arquitectura religiosa, esa es la verdad. Bueno, entonces, huellas de Carlos Ciriaco Mazza. La participación aquí arriba de la Catedral de La Plata en su espacio interior y luego de su retiro nos dejó a sus hijos, ¿no? Patricio y Benjamín Mazza Lynch, con la arquitectura de vanguardia que estuvimos mostrando. Yo acá quiero terminar mencionando que una gran cuenta pendiente de la Argentina es elaborar una historia de la arquitectura religiosa integral, porque no existe, aunque me parezca increíble. Hay historia de la arquitectura civil, pero historia de la arquitectura religiosa donde nos dé cuenta de todos estos periodos, ¿no? Que abarca nuestra historia argentina y que tiene como emergente la arquitectura religiosa, es poco, no hay ningún estudio integral. ¿Y por qué nos parece importante la arquitectura religiosa? Hay otra razón que no la mencioné. Porque ustedes saben que la ciudad cambia muy aceleradamente, pero lo que queda, salvo excepcionalmente cuando se queman o se demuelen, pero son excepciones, en nuestro país fue una sola vez, queda la iglesia. El barrio cambia, ¿no? Donde nacieron nuestros padres hay una torre, pero lo que queda es la iglesia. Entonces la arquitectura religiosa es como esa especie de, podríamos decir, fósil o arqueología urbana moderna que nos da cuenta de nuestro pasado. Lo mismo sucede con los cementerios, por eso estoy tan entusiasmado con recorrer cementerios, ¿no? Me falta conocer aquí el de La Plata. Cementerios patrimoniales, porque la ciudad cambia, pero el monumento funerario todavía está ahí en pie, ¿no es cierto? Bueno, les agradezco mucho la atención. Si hay preguntas, espero haber cumplido con sus expectativas. Como dije y acordamos con Esteban, yo no soy un especialista en la arquitectura de la Catedral de La Plata, pero les quise dar un panorama utilizando como argumento la Catedral de La Plata este importante periodo que tuvo nuestro país, que le hemos llamado Edad Media, que otros le han llamado década infame. No estamos haciendo una apología ni de Uriburu, ni de Justo, ni de Castillo, ni de Ortiz, de ningún modo. Lo que estamos diciendo es que es una época con luces y sombras, ¿no? Piensen ustedes que cuando se abrió la avenida 9 de Julio, cuando se diseñaron las rutas nacionales que todavía seguimos recorriendo, fue la época de la década del 30, ¿no? El obelisco de Buenos Aires, la ruta 2, la ruta 3, las demás rutas también. Tanta infraestructura en nuestro país que todavía seguimos utilizando y que se desarrolló en esa Edad Media nuestra. Muchas gracias. ¿Qué preguntas? Dirigilo. Bien, le agradecemos al profesor y a nosotros consideramos muy relevante traer a colación la figura del arquitecto Carlos Mazza. Ajá. Porque vemos en nuestro museo y en la historia de la catedral figuras sobresalientes que han transitado a lo largo y a lo ancho de la construcción de la catedral. Veo al ingeniero Fares también, que es el autor de las torres de la catedral, pero ya en otra etapa, en la etapa del completamiento, o sea, en 1999. Y nosotros estábamos hablando de la etapa de 1930-1940. Y es relevante traer a colación al arquitecto Carlos Mazza, que estaba un poco, no digo descuidado, pero quizás en el olvido, y era interesante destacarlo.
No sé si hay preguntas, si alguien quiere formular